Hola, muy buenas tardes, soy Esteban Sánchez, te doy la bienvenida por Míralo Radio, donde te llevaremos los titulares más importantes de las noticias de acontecimientos en el mundo, en México y del puerto de Veracruz. Comenzamos. Todos tenemos mucho interés en conocer cómo está actualmente las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Todos aquí quieren saber qué pasará con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ha vinculado estrechamente las economías de México, Canadá y de Estados Unidos durante más de 2 décadas. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha descrito al Tratado de Libre Comercio como el peor tratado de la historia. Pero ¿realmente podrá acabar con él? Pues hasta hace unos días ya estaba bastante seguro de que no lo haría. Suponía que negociaría algunos cambios menores al tratado, se declararía victorioso y seguiría su camino económico con estas dos naciones, las cuales siempre le han arrojado beneficios a Estados Unidos. Los mercados internacionales parecían concordar. El peso mexicano cayó después de que Donald Trump fue electo, pero luego tuvo una recuperación paulatina y se concretó el veredicto de que no pasaría nada terrible como esperábamos los mexicanos, alguna otra devaluación o a un sistema grave económico que se desplomaría. Sin embargo, ha estado revisando esta perspectiva a la luz de los eventos más recientes. En especial, hay un berrinche de Donald Trump respecto del sistema de salud en Estados Unidos. Echar abajo el Tratado de Libre Comercio sería terrible para México y muy malo para Estados Unidos, hay que reconocer. Afectaría importantes intereses comerciales estadounidenses que han pasado décadas construyendo sus estrategias competitivas con base en un mercado norteamericano integrado. Pero podría ser bueno para el frágil ego de Donald Trump y en esa razón hay que temer lo peor. Comencemos por aceptar que aunque el Tratado de Libre Comercio condujo a un rápido crecimiento tanto de las exportaciones de México hacia Estados Unidos como de Estados Unidos hacia México, no han cumplido con las expectativas de algunos de sus proponentes hace más de 2 décadas. En el año 1994, cuando el tratado entró en vigor, muchas personas esperaban que impulsara un rápido crecimiento de la economía mexicana y no lo hizo, la verdad. Algunos de sus proponentes también argumentaban que Estados Unidos tendría grandes superávit en su comercio con México. De hecho, después de su crisis financiera en el año del 95, fue más bien México el que comenzó a tener superávits comerciales. Y más aún, el creciente comercio dañó definitivamente a algunos trabajadores estadounidenses. Algunas empresas de Estados Unidos despidieron a sus obreros y trasladaron la manufactura a México. Esto realmente es un hecho que se vivió en algunos años atrás. Aunque otras añadieron empleos para producir bienes destinados a los mercados mexicanos y obtuvieron una ventaja competitiva a partir de su capacidad de adquirir componentes de proveedores mexicanos. De cualquier manera, los costos provocados por el Tratado de Libre Comercio fueron mucho menores que los creados por las importaciones de China, que reflejó la falta de regulaciones y el colapso del poder sindical, los cuales no tenían nada que ver con el Tratado de Libre Comercio. Aún así, el tratado causó algo de dolor real, eso no lo podemos negar. No obstante, admitir esta desagradable realidad no tiene casi nada que ver con la pregunta sobre qué hacer ahora. Los trastornos provocados por el Tratado de Libre Comercio pertenecen en su mayoría a un pasado que a final de cuentas se tienen varias lecturas de acuerdo a cómo van cambiando los funcionarios. Ahora vivimos en una economía norteamericana construida sobre la realidad del libre comercio. En particular, las manufacturas estadounidenses, canadienses y mexicanas están profundamente entrelazadas. Muchas plantas industriales se construyeron precisamente para sacar provecho de nuestra integración económica y compran o venden a otras plantas industriales del otro lado de la frontera. En consecuencia, romper o reducir el Tratado de Libre Comercio tendría los mismos efectos que tuvo en su creación. Algunas plantas cerrarían, algunos trabajos deberían desaparecer, algunas comunidades perderían su sustento y sí, muchos negocios pequeños, grandes y en algunos casos hasta gigantes
perderían muchos miles de millones de dólares. Y no se trata solamente de la manufactura. ¿Qué creen que pasaría con los agricultores de Iowa si perdieran uno de sus mercados más importantes de maíz? Esto es algo que pegaría directamente a la economía en los Estados Unidos. Lo que yo y otros habíamos estado suponiendo es que estas realidades detendrían la mano de Donald Trump. Independientemente de la ignorancia que pudiese tener respecto de las realidades del comercio norteamericano, asumimos que al final se resistiría a enemistarse con las grandes empresas y los grandes capitales. Pero ahora realmente ya no nos encontramos tan seguros. Para empezar, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio están saliendo bastante mal. Las demandas de Estados Unidos, que exige que haya una renovación quinquenal y quita a las empresas la capacidad de apelar a acciones gubernamentales, socavan la posibilidad y la seguridad del acceso futuro a los mercados, que era el punto principal del Tratado de Libre Comercio. Lo más importante es ver que Donald Trump ha estado haciendo con este abierto y alegre sabotaje al sistema de atención a la salud estadounidense, como si no importaran los enormes costos humanos que está imponiendo. Es una de sus tantas políticas, ¿no? Por lo tanto, el Tratado de Libre Comercio está en un peligro real. Sí, de hecho, queda completamente destruido. La única pregunta es si las consecuencias serán horribles o extremadamente horribles. Lo cierto es que nuestro país tiene que prepararse de una forma inmediata para poder combatir y buscar otros mercados internacionales y no dejar de un lado que Estados Unidos nos necesita en gran medida. En una noticia en el plano internacional deportivo, pero que tiene que ver con la seguridad de los países a nivel internacional, ISIS usa una imagen actualmente de Lionel Messi, un jugador importantísimo a nivel internacional, donde pone una imagen donde está golpeado y amenaza el. Esto se debe de tomar en cuenta porque realmente es un grupo, la organización yihadista del Estado Islámico ha vuelto a amenazar con atacar el Mundial de Rusia en el año 2018. Esta vez, como reitero, a través de la difusión de un montaje en el cual se ve la estrella argentina de fútbol del Barcelona, que es Messi, tras unos barrotes y con una lágrima de sangre. La imagen, uno de los muchos brazos de propaganda yihadista y se está divulgando por la red especializada en asuntos de inteligencia. Es la segunda de este tipo que se hace pública en solamente esta semana. Hace 7 días, el servicio de propaganda Afin lanzó otro montaje en ruso y en inglés en el que se veía a un combatiente a las puertas de uno de los estadios en los que se va a disputar el campeonato del mundo. Tenemos que tener sumo cuidado con estas acciones. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a recordar que existen miles de aficionados al fútbol que hacen la presencia en el mundial para ver a sus selecciones y a otras selecciones, pero esta serie de alertas que se están manejando por estos grupos terroristas son dignos de tomarse en cuenta, porque a final de cuentas estamos hablando de la seguridad de miles y miles de aficionados que se van a dar cita para ver un partido de fútbol y el cual pueden perder la vida. Bueno, en otras noticias, en declaraciones del gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, informó que 2 líneas de transporte público fueron retiradas de circulación por relación con cárteles con la delincuencia organizada, los cuales operaban en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. En el último año de la anterior administración, informa, se dieron 18,000 concesiones de transporte público de manera indiscriminada, a tal grado que carteles de la delincuencia organizada recibieron concesiones para operar líneas de transporte urbano aquí en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Esta información es sumamente delicada y podemos traer a colación cuando vimos la noticia que más de 300 concesiones de taxi el exgobernador Javier Duarte le había otorgado a su hermano.
Esto es delicado, la verdad, porque ya estamos hablando que el transporte público, en donde la ciudadanía se transporta de su casa a la escuela, de su casa al trabajo o viceversa, está controlado por la delincuencia organizada. ¿Qué hicimos? Dice el gobernador actual, pues con todo el valor que se requiere, quitamos 2 líneas y tenemos detenidos hoy a un número importante de vehículos de la delincuencia organizada que contaron con una concesión otorgada por el gobierno anterior. Las líneas de transporte público operaban en una zona de Veracruz, Boca del Río. Nos informa que se inicia una carpeta de investigación. Hasta ahora estamos hablando de 42 en la zona norte del estado de Veracruz. El gobernador está tomando cartas en el asunto sobre lo que conlleva a la seguridad en el puerto de Veracruz, en la zona conurbada. Y en otras noticias también que está inmiscuyendo a lo que es el puerto de Veracruz, se habló de que se llevó a cabo un aterrizaje de emergencia en un avión de la línea comercial Volaris en Veracruz, el cual el vuelo con el número 714 tenía en su bitácora la ruta de la Ciudad de México a Cancún. Usuarios señalan que se presentó un problema en el compartimiento de carga. Eso orilló a que tuviese que aterrizar en el aeropuerto internacional Heriberto Jara Corona en Veracruz. Tras el aterrizaje de emergencia, algunos pasajeros, por obvias razones, presentaron una crisis nerviosa y tuvieron que ser atendidos por el personal médico del mismo hospital. Se está viendo realmente las razones que dieron para este aterrizaje, más sin embargo, es un problema que se dio en una aerolínea que tuvo como consecuencia un aterrizaje y la verdad la preocupación, el miedo y el terror que vivieron los pasajeros que iban de la Ciudad de México a Cancún. Y vamos a entrar a lo que es uno de los temas que se han estado hablando sobre Odebrecht, Enrique Peña Nieto y la corrupción que existe en México. Las evidencias son contundentes. La trama de corrupción de la constructora brasileña alcanzó totalmente al gobierno mexicano y al equipo de campaña presidencial que tenía Enrique Peña Nieto. La investigación que se ha dado reveló que un funcionario de la empresa brasileña acompañó de tiempo completo la campaña presidencial del priista Enrique Peña Nieto en el año 2012. Según se ha revelado, el exdirector de la compañía y quien ahora opera como testigo protegido para la justicia de Brasil, en esa misma fecha habían realizado un depósito de 1.5 millones de dólares a la empresa Latinoamérica Asia Capital de las Islas Vírgenes, que según testigos protegidos de la justicia brasileña está vinculada a Emilio Lozoya Austin, quien era coordinador de vinculación internacional de Enrique Peña Nieto para la campaña presidencial. Ese dinero entró a la campaña presidencial de Peña Nieto, pues la verdad lo desconocemos. El vocero de la presidencia, Emilio Lozoya, y el PRI lo niegan. Tajantemente indican que están negando sobre la posibilidad de que ese dinero haya caído, pero la mayoría de la sociedad mexicana tiene dudas de que hubo dinero ilegal en la campaña priista del 2012. Para sostener lo anterior, basta recordar las excesivas y dispendios de la campaña electoral que hizo el entonces candidato presidencial del PRI. El límite de gastos de campaña presidencial en ese año fue de 366 millones de pesos, un tope que el PRI y su candidato rebasaron por varios tantos. La Comisión Legislativa Especial, que se integró para investigar el posible uso de dinero ilegal en la campaña de Enrique Peña Nieto, sostuvo que la campaña priista pudo haber costado hasta 4.599 millones de pesos, es decir, 12 veces más del tope oficial. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de un dispendio, estamos hablando completamente de una situación poco equitativa entre los partidos políticos y donde, la empresa que hoy está en el ojo del huracán y el exfuncionario mexicano, pues todo se piensa que tuvieron
colación y ese dinero fue a parar a posiblemente una compra de votos. Se podría confirmar que hubo dinero ilegal en la campaña de Enrique Peña Nieto si hubiera una investigación independiente y, por obvias razones, una investigación de fondo. Pero eso no va a ocurrir en México. La trama de corrupción de Odebrecht ya ha tirado varios gobiernos en el plano internacional y presidentes al menos en media docena de países. Es difícil que esto ocurra a pesar de las graves evidencias de corrupción del gobierno, porque en México, recordemos, el poder político controla a las agencias de procuración de justicia. Es decir, Enrique Peña Nieto no va a cometer un suicidio poniendo a alguien que con toda libertad pudiese investigar. Les damos las gracias, soy Esteban Sánchez por Míralo Radio en lo que fue las noticias más importantes acontecidas en México.